Vengan pues por acá, les comparto antes de que oremos un momentico al Señor, que esta mañana estuvimos en el redil Fontidueño. ¿Ustedes sabían que en Fontidueño hay un redil? Ni siquiera sabían que es Fontidueño. No, no, muy bien. ¿Cómo estás? Fontidueño es un sector de Bello, según entiendo es Bello, y eso queda cerca a la cárcel Bellavista. Tú vas como por esa vía paralela que también te puede tirar a Copacabana, según entiendo. Y entonces ahí estás llegando a ese sector o a ese barrio quizá, que así se llama, Fontidueño. El Pastor Edelmiro, ese fue uno de los primeros rediles que hubo aquí en la ciudad, bueno, en el departamento, para que tengan como datico, una iglesia hermosa. Esa iglesia debe tener tal vez más de 30 años, muchas historias seguramente que contar. Y bueno, allá estuvimos, por la gracia del Señor, pudimos compartir con los hermanos una exposición bíblica también. Gracias al Señor que me da la posibilidad de hacerlo con otros también. Pero bueno, aquí estamos esta tarde, el Redil La América. Hoy estábamos en una de las iglesias más antiguas de nuestra Federación de Iglesias Bautistas, pero hoy estamos, esta tarde estamos en la más jovencita, ¿cierto? En la más jovencita. Pero no luce tan joven, ¿o qué? Sí, pues ustedes sí hacen que esto sea resplandeciente, hermano. Pero yo en serio me siento muy feliz, ya casi acercándonos al primer año, al primer aniversario, porque creo que el Señor nos ha dado una gracia muy especial a nosotros. Yo sé que esta iglesia está compuesta de mujeres y de hombres que han caminado un buen tiempo con el Señor y eso se demuestra en el carácter que han podido desarrollar. Eso facilita mucho las cosas para las iglesias que están creciendo. Así que gracias al Señor por lo que está haciendo con nosotros. Yo quisiera que tomáramos un momentico para orar, sí, antes de leer todo lo que vamos a leer esta tarde y compartirles una pequeñita introducción antes de hacer un ejercicio de lectura bíblica que haremos esta tarde. Bueno, oremos al Señor, hermanos. Recuerden que estamos no solamente como espectadores, estamos aquí como familia. Ustedes en este momento me dan a mí el derecho de hablarles, pero como un hermano en medio de la familia que habla algo que es importante escuchar. Así ustedes me escuchen a mí como alguien que representa al Señor Jesucristo también, administrador de los misterios de Cristo. Y así es que venimos esta tarde, Padre precioso, como hermanos y hermanas. A veces nos resulta un poco difícil como adaptarnos a este espíritu, Señor, de cercanía y de familiaridad. Y aún nos cuesta relacionarnos en este lugar de manera distinta a un evento, pero te pedimos que nos des la unidad de tu Santo Espíritu en medio nuestro, que tú traigas una renovación en nuestra mente, no solo mientras escuchamos tu palabra, Señor, sino mientras compartimos juntos la vida. Hoy iniciamos, Padre Precioso, una serie de exposiciones que sin duda, Señor, serán muy especiales porque tu palabra así lo es. Tener tu palabra es una alegría, sobre todo para quienes predicamos, porque si no lo hacemos también, tu palabra es maravillosa y nuestros hermanos pueden volver a leer en casa lo que ha tratado de decirse acá y afirmarse con la ayuda de tu Espíritu Santo de manera más poderosa y fiel. Gracias por usarnos. Gracias por la invitación que nos estarás haciendo todos estos meses y que tu evangelio
Padre, sea más claro para todos acá. Tú sabes lo fácil que es, Señor, pasar mucho tiempo siendo un cristiano, una cristiana que han hecho muchas cosas chéveres para tu reino, pero que se nos escapa entender el tesoro de tu evangelio, del evangelio de la gracia. Y nosotros no queremos que a ninguno aquí le pase eso. Deseamos, Padre, que todos aquí podamos entender, alegrarnos en lo que tu Hijo Jesucristo ha venido a hacer para nosotros. Yo te ruego que nadie aquí, desde los más experimentados hasta los más jovencitos, Señor, ninguno aquí en este lugar se sienta complacido simplemente con lo que sabe ya, con lo que conoce de ti. Por el contrario, Padre, que los próximos meses y los próximos años de su vida tú le des más y nos des más a todos nosotros, más de lo que hemos recibido en el pasado. Que esta época de nuestra vida sea mucho mejor que la anterior. Que bendito seas y gracias por todo, Padre precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si de pronto tú sabías algo que yo quiero que tú sepas acerca de mí. Y es lo siguiente, tú sabías que una de las cosas que yo deseo para ti es que tú vivas como una vida más alegre, más gozosa cada día. Y ese es un propósito que yo entiendo de alguna manera, hace mucho tiempo lo tengo aquí en mi cabeza, que fruto de conocer a Jesucristo y de entender quién es Él para nosotros, podamos experimentar ese gozo que este mundo no puede darnos, y que es herencia de quienes confiamos en Jesucristo. Eso es lo que yo deseo para todos ustedes, ¿sí? Entonces, Manuel, ¿tú quieres que tu alegría cada día esté más arriba? Sí, siempre, qué belleza, muy bien. Ceci, tú también. Sí, bueno, yo quiero que ustedes sepan y todos los demás que yo quiero eso para ustedes también. Que ustedes estén más felices, pero que la verdad no sea por otra razón distinta a que estén entendiendo más quién es Jesús para todos los rincones de su vida, de sus historias, de nuestras historias. Y ese tema de la felicidad, del gozo, de la alegría, ha sido un tema que se ha reflexionado por los siglos. Desde siempre se ha pensado en eso. Yo creo que en esta época tal vez hay un interés especial por estos asuntos. Entonces, ese tema parece que sí realmente es un tema que nos importa y otra vez mucho más a el hombre de este siglo nos importa entender eso. Entonces yo estuve leyendo algunas cositas acerca de justamente este tema tan importante. Por ejemplo, leí que la Escuela de Economía de Londres había desarrollado una investigación. Ellos la titularon Los orígenes de la felicidad. Y bueno, esta gente se traza propósitos tremendos cuando hacen este tipo de investigaciones, los orígenes de la felicidad. Y entonces, todos los resultados que esta investigación que ellos realizaron por un buen tiempo, llegó a la siguiente conclusión. Esta fue que los factores psicosociales son mucho más importantes a la hora de nosotros ser felices que los ingresos económicos. O sea, la verdadera alegría de las personas, ellos la encontraron en los factores psicosociales. ¿Qué son esos factores? Es decir, en la calidad de nuestra amistad, del amor, de las relaciones, ¿no? Sí, tomando el cafecito. Bien, miren pues lo que dice el Señor Jesucristo, según el registro de su amado apóstol Juan. ¿Quién tiene, por favor, Juan 15, versículos 10 y 11? Que los lea con voz fuerte, por favor. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Oiga, Emily, para que su gozo sea perfecto. A ver si le hacemos un énfasis
en ese momento a esa sana identidad que Jesús vino a traernos, pero también a una victoria que ahora es nuestra, que es una victoria sobre este mundo y que es una victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre el mundo, como Juan nos lo va a decir. También Juan va a insistir en que nuestra alegría es completa por un correcto entendimiento y práctica de la obediencia. Va a insistir bastante Juan en esto. Y hermanos, una cosa que creo que va a saltar todo el tiempo y por eso me encanta esta primera epístola y por eso pensé que podía ser algo muy, muy especial para este momento de la historia del Redil América, es que el apóstol Juan entiende, así como Jesús se lo explicó en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, ahí en el aposento alto, en el aposento, que Jesús les decía que su alegría sería completa cuando ellos pudieran tener una relación tan estrecha como él sostenía con su Padre, que ellos perseveraran en su amor, en el amor que él tiene por ellos, así como él ha perseverado también en el amor de su Padre, y que eso va a vivirse a través de la obediencia. Es decir, hermanitos, nuestra alegría va a ser completa a medida que nosotros expresamos un amor más profundo en esta iglesia local. Que en serio vamos a tener que aprender a tomarnos el cafecito. Que puede ser que alguno aquí decida no hacerlo. Y bueno, pues todos somos responsables delante del Señor, está bien, pero que vamos a insistir en que el gozo que Dios vino a traernos en su Hijo Jesucristo es nuestro y que ese gozo también va a depender de las relaciones de amor que establecemos con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Nuestra alegría se amenaza de muchas maneras, pero estos meses van a recordarnos, hermanos, cómo volver ahí, cómo volver a la posibilidad de que nuestro gozo sea completo. Para eso, por favor, abran sus Biblias, hermanos, en la carta que el apóstol Juan, la primera carta que Juan escribe. Y entonces te animo a que abras tu Biblia y a que ojalá a lo largo de toda esta serie traigas tu Biblia para que rayes y consultes y preguntes e indagues después en tu casa un poco mejor. Pero vamos a hacer lectura de la palabra del Señor, así que vengan por acá, Luz, este es el momento de que estés por acá y todos vengan por acá, por favor. Prepárate porque vamos a leer toda la carta que Juan escribe a las iglesias. Muy bien, eso, Luz, por acá estás muy bien. Leemos la palabra del Señor, la cual se nos ha dado a esta iglesia local, también para que nuestra alegría sea completa. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Gracias. Así, ya. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo,
y todos ustedes lo saben. No los he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Herm- Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro
corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este espíritu es del Anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos en Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo.
no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado al respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por esto. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por no agotarte de ninguna manera y por el contrario, Señor, instruirnos permanentemente en la belleza de quién es tu Hijo Jesucristo, de cuál es su evangelio, de cuál es su naturaleza, de cuál es tu voluntad hacia nosotros, de cuál es nuestra verdadera condición delante de ti. Gracias por tantas cosas que dices en solo 5 capítulos, Señor, de esta carta. Tantas cosas hermosas para nuestro gozo, para que nuestra alegría y nuestro gozo, Señor, estén a plenitud. Te rogamos, Señor, que estas semanas próximas esta iglesia local pueda profundizar y soñar y nadar y sumergirse en estas cartas escritas por el apóstol Juan. Danos, Señor, esa disposición en nuestros corazones y que todos podamos, Señor, conservar ese espíritu, esa alegría. Esta tarde, hermanos, nosotros que confiamos en Jesucristo vamos a alimentarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a participar de la cena del Señor. Y para eso te voy a pedir un especial favor, una especial atención. Recuerden cuando el apóstol Pablo le dice a quienes están escuchando la lectura de la carta que él escribe a los hermanos en Corinto, que si hay alguien que va a participar de la cena del Señor, no lo haga de manera descuidada, ¿cierto? Que tenemos que examinar nuestros corazones, tenemos que evaluar nuestra fe en Jesucristo y participar de la cena, como para no hacerlo como porque es un rito o es una cosa ahí como extraña y diferente a lo que ella pretende ser. Por favor, hermanos, en este momento es el momento para examinar nuestras vidas, si Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y si tal vez no ha venido siéndolo, pues que puedas confiar en Jesucristo también. La esperanza
de este mundo. Examinemos nuestros corazones ahí cada uno, tomemos 30 segunditos para eso delante del Señor, hermanos. Hermanos, ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nosotros participamos de esta cena del Señor? ¿Hay alguien aquí que participa de esta cena del Señor porque ha sido muy justo en estas semanas pasadas? ¿Hay alguien que está pensando eso? Sí. ¿Hay alguien que tal vez está pensando en participar de esta cena del Señor porque, digamos, no hay nada que te condena el día de hoy, sino que las cosas más o menos las has hecho bien, no has discutido tanto con tu esposo, con tu esposa, con tu familia? Las cosas están, gracias hermanito, las cosas han funcionado bien y tú pesas tu conciencia y dices, estás bien. Es por esa razón que vas a participar de esta cena del Señor. Quienes van a participar de esta cena, recuerden, lo hacemos porque nosotros reconocemos que Jesucristo es la esperanza de personas como nosotros, que somos pecadores y lo fuimos ayer y lo fuimos hoy y lo hemos sido toda nuestra vida, ¿no? Pero que Él es suficiente y su obra en la cruz es capaz de traernos el perdón y la justicia que solamente Él puede darnos. Por eso es que venimos a hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Que nadie se confunda aquí, pues. Que nadie se confunda aquí. Participamos de esta cena porque Jesucristo es nuestro Salvador y solo Él es Redentor. Salvador.